Hola a todos, bienvenidos a este su canal. 10 cosas que no sabías hace 5 minutos. Sismos en México, parte 2. En el capítulo anterior explicamos el porqué de los sismos que se están dando en la Ciudad de México y repasamos la historia de los temblores en siglos pasados. No dejen de verlos y recuerden responder en los comentarios ¿cuánto le temes a los temblores? En esta ocasión veremos los más recientes del siglo XX y el XXI. Pero sin Yolanda, Mari Carmen. Tienes razón, abuelo. Lo que vamos a ver a continuación para muchos puede ser un poco inquietante. Conocido como el temblor maderista por haber ocurrido el día 7 de junio de 1911, muy presente tengo yo. Bien que Francisco y Madero entró en la Ciudad de México en la etapa inicial de la Revolución Mexicana, justo a las 5 horas con 2 minutos y 50 segundos de la madrugada. El sismo, con una intensidad de 7.8 que se originó en las costas de Michoacán, dejó un saldo de 40 muertos, 33 artilleros y 7 mujeres, y 16 heridos en el derrumbe del ala derecha de los dormitorios del tercer regimiento de artillería de la Ribera de San Cosme. La colonia Santa María la Ribera de la capital fue la que resultó más afectada. Otros edificios registraron cuarteaduras. Un total de 250 casas quedaron totalmente destruidas y el derrumbe del edificio El Imparcial, que después fue el Hotel Regis y hoy es la Plaza de la Solidaridad. En Jalisco, la población de Ciudad Guzmán quedó completamente devastada. Este terremoto ocurrió a las 2 horas con 43 minutos del domingo 28 de julio de 1957. Este movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 7.9 grados. Su epicentro se ubicó cerca del puerto de Acapulco. La zona centro de la República Mexicana fue la más afectada, en especial la Ciudad de México, dejando un saldo de 67 muertos y 500 heridos. La estatua del Ángel de la Independencia colapsó. Por tal suceso es recordado coloquialmente como el terremoto del Ángel. La famosa torre latinoamericana tenía un año de estrenada y soportó los embates de este fuerte sismo y de otros venideros. Entre 1.200 y 3.000 muertos dejó este terremoto en la zona centro de México. Provocó la destrucción total del este de Puebla y centro de Veracruz, considerado como el sismo más costoso de México, porque dejó entre 2.000 y 4.000 heridos y 310.000 damnificados, y fue el 28 de agosto de 1973, casi a las 3:51 de la madrugada, con epicentro entre Puebla, Oaxaca y Veracruz, y con una intensidad de 8.5 grados. Es considerado como el sismo más intenso de México hasta ahora. La cifra del gobierno fue oficialmente de alrededor de 10.000 muertos. Sin embargo, fuentes extraoficiales afirmaron que pudieron haber llegado a ser más de 40.000, solo en la Ciudad de México. El sismo tuvo un grado de intensidad de 8.1 en el Valle de México, siendo catalogado en la porción central de la Ciudad de México según la escala de Mercalli como 8, destructivo, o 9, muy destructivo. El sismo afectó las zonas centro, sur y occidente de la República Mexicana, en particular a la Ciudad de México, donde se percibió a las 7:19. Ha sido el más significativo y dañino en la historia escrita de los movimientos telúricos. Sí, es el terremoto del 19 de septiembre de 1985. Lo que pasó la noche siguiente, el viernes 20 de septiembre, fue mucho más aterrador. Sucede lo peor. A las 19:37 horas, vuelve a temblar con magnitud de 7.5 y una duración de 1 minuto y medio. La población, aún en shock por el terremoto del día anterior, vuelve a caer en pánico. Esa noche, miles de profesionales y voluntarios estaban en labores de rescate. Muchos de ellos fallecieron al colapsar los edificios dañados. Sin embargo, la población continúa heroicamente recuperando personas vivas y muertas. Un estadio de béisbol se improvisa como morgue. Se calcula que alrededor de 4.000 personas fueron rescatadas con vida de los escombros, incluso algunas hasta 10 días después de ocurrido el primer sismo. Pero los mexicanos vivos se unieron más que nunca y surgió algo espontáneo y esperanzador: la solidaridad. La noche del martes 21 de enero del 2003, siendo las 8:06, suena la alarma sísmica en la Ciudad de México, pero aquí no se siente fuerte. Sin embargo, en la capital del estado de Colima, se percibió el terremoto que cimbró las entrañas de la tierra desde las costas de Colima, con una duración de solo 55 segundos, que para los residentes fueron eternos. Con una magnitud de 7.7, también se percibió en zonas de Jalisco y Michoacán, que reportaron afectaciones, pero Colima fue la localidad más afectada: 29 muertos y 300 heridos. 10.000 damnificados y un total de 2.005 viviendas destruidas y 6.615 afectadas. Al mediodía del 20 de marzo del 2012, el sismo de 7.8 grados hizo sonar la alerta sísmica e impactó la zona del centro y sur del país, siendo este hasta entonces el más fuerte después del terremoto de 1985. Dejó 2 muertos y 11 heridos. El terremoto afectó a 12 estados de la República, pero los más afectados fueron 29 municipios del estado de Guerrero y 27 de Oaxaca, la mayoría localizados cerca de la zona epicentral, y alrededor de 860 casas afectadas en Guerrero y Oaxaca, así como cuarteaduras en edificios y planteles escolares.
El 6 de septiembre del 2017 a las 7:05 de la noche se activó por un error humano la alerta sísmica de México y espantó a muchos, pero no pasó a mayores. Pero el 7 de septiembre del 2017 a la medianoche se sintió un temblor muy fuerte originado a 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapa, Chiapas. Tuvo una profundidad de 58 kilómetros y una magnitud de 8.2 grados. 50 millones de mexicanos lo sintieron, pese a que la alerta sísmica sonó casi 2 minutos antes, causó la muerte de 98 personas, 78 en Oaxaca, que quedó devastada, 16 en Chiapas, que sufrió mucho daño, y 4 en Tabasco. En algunos lugares se vieron luces en el cielo, que son provocadas por el movimiento de las placas tectónicas que, al chocar repetidamente, crean electricidad que a veces es visible. El fenómeno no es peligroso, pero sí es espectacular. Conocido como el terremoto de Chiapas, se considera el más fuerte que se ha dado en el país en épocas recientes y de los más fuertes en la historia de México. El 19 de septiembre del 2017 se realizó en México el gran y obligatorio simulacro por el aniversario del terremoto de 1985, que algunos tomaron con poca seriedad debido a las fallas que unos días antes había presentado la alerta sísmica. La ciudad dio un brinco que anunciaba que esto no era un simulacro. Las pesadillas de muchos se hacían realidad. Un nuevo y devastador terremoto había comenzado a la 1:15 p.m., con magnitud de 7.1 grados y una duración de casi 4 minutos. Como el origen fue en Morelos, provocó por la cercanía que la alerta sonara cuando este ya había comenzado. Y por desgracia, lo que prevaleció fue la desorganización y la incapacidad de las autoridades, que no tuvieron los recursos para estar a la altura de las circunstancias. Y una vez más, fueron los civiles quienes tuvieron que hacer las labores de rescate inmediatas. La solidaridad se impuso nuevamente y la ayuda de otros países llegó. Han sido reportados 369 muertos y 100 desaparecidos en diferentes entidades del país. Estos no son todos, pero son algunos de los más relevantes por su profundidad, magnitud o fuerza destructiva. En 1989 inició la construcción del sistema de alerta sísmica de la Ciudad de México, con 12 estaciones que cubrían solo un segmento de la costa de Guerrero. Desde entonces, la red creció hasta convertirse en el sistema de alerta sísmica mexicano. Con 64 estaciones instaladas en las zonas sísmicas de Guerrero, Jalisco, Colima, Michoacán y Puebla, hoy es mucho mejor. Las ondas sísmicas viajan a una velocidad de entre 3.5 y 4 kilómetros por segundo. Por lo tanto, se tardan alrededor de 1 minuto 20 segundos en recorrer la distancia entre la costa de Guerrero y la Ciudad de México, que es de 300 kilómetros. Las ondas de radio son mucho más rápidas que las sísmicas y mandan la información del sismo hasta las zonas que van a ser afectadas, y por eso tenemos un poco de tiempo para llegar a una zona segura. La alerta sísmica se activa automáticamente cuando las estaciones detectan el inicio de un sismo. De inmediato se envía una señal a Protección Civil y se emiten las alarmas en lugares públicos de Toluca, Oaxaca, Acapulco, Chilpancingo y la Ciudad de México. El tiempo de respuesta varía según la distancia en la que se encuentra el epicentro del sismo, pero incluso unos cuantos segundos pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Y ya con esta me despido. ¿Adiós, malvados? Yo también ya me voy. Adiós. Hasta aquí este capítulo de cosas que no sabías. Ojalá te haya gustado y recuerda que esta es la segunda de 2 partes. Y recuerden suscribirse y activar la campanita para recibir el aviso de todos nuestros videos. O si no, les pongo tache, peludos.